Las malas relaciones existentes entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos desde 1959 han dejado en el semi-olvido la historia de vínculos amistosos y de cooperación propios de vecinos separados apenas por 90 millas de mar. Uno de esos casos en New Orleans, donde el visitante inadvertido puede sorprenderse ante una placa de metal en el distrito comercial de la ciudad, que dice: la bandera cubana fue izada por primera vez en 1850 en este lugar, sede de The Daily Daughter, 52 años antes de que Cuba se convirtiera en una república independiente. El 11 de mayo de ese año, el venezolano cubano Narciso López realizó su primera incursión a Cuba, al frente de varios cientos de hombres de Luisiana y Mississippi, y junto a ellos iba la enseña tricolor, que hoy es el estandarte oficial del país. Esta es quizás la más emotiva, pero solo una de las conexiones existentes desde el siglo XVIII, cuando pese a la prohibición de comerciar con las colonias españoles, los franceses de ese territorio contrabandeaban con la Florida, la Española, Puerto Rico y Cuba. Luego, cuando fue propiedad de España, Luisiana se incorporó a la Capitanía General de La Habana y, por consiguiente, aumentó el comercio, y se creó una incipiente comunidad cubana, que propició que los habitantes miraran a Cuba como modelo de desarrollo. Por ejemplo, su primer sistema de alumbrado público se inspiró en el de La Habana. Con el traspaso de Luisiana a Estados Unidos creció más el comercio y aumentó el número de inmigrantes de la isla, entre ellos miles de refugiados franceses, expulsados por la Revolución de Haití, que llegaron vía Cuba. Aunque Luisiana y Cuba fueron competidores en el mercado azucarero, también se incrementaron los vínculos en otras áreas, entre ellas el suministro de madera de los pantanos cercanos a New Orleans, en barcos que regresaban cargados de café cubano. Los productores de azúcar buscaron modelos de producción en Cuba, incluyendo los molinos de caña movidos por bueyes, en vez de los de viento y agua del Caribe francés. Cuando tomó fuerza entre los cubanos la corriente de liberar a la isla, para pedir su incorporación a Estados Unidos, en New Orleans también se formó un núcleo anexionista, entre los cuales algunos historiadores incluyen a Narciso López. Desde New Orleans, López encabezó varias expediciones que frustraron el gobierno de Estados Unidos, pero logró llegar a Cuba, por primera vez en el bergantín Creole el 19 de mayo de 1850, por la ciudad de Cárdenas. Tras el fracaso, López regresó a New Orleans en el mismo barco. El 3 de agosto de 1851 salió por segunda vez. Pero esta vez López fue apresado y ejecutado mediante garrote vil, el 1 de septiembre. Cuando Estados Unidos intervino en la Guerra de Cuba, tras la explosión del Maine, New Orleans fue uno de los puertos utilizados para enviar tropas, incluyendo el segundo regimiento de los nativos de Luisiana. En el año 1958, ya la tercera parte de las exportaciones que salían de New Orleans iban hacia Cuba, con harina de trigo, granos, vegetales y pienso animal. A cambio, llegaban de la isla azúcar crudo y melaza para las refinerías de Luisiana. Un hecho significativo es que el Audubon Sugar Institute de Louisiana State University elaboró el Manual de la Industria Azucarera Cubana, un texto bilingüe, utilizado en la isla desde 1927. Cada episodio histórico parecía favorecer las relaciones, como sucedió con la ley seca de la década de 1920, que propició el contrabando de alcohol cubano vía New Orleans. Igualmente, se atribuye a músicos de New Orleans que combatieron en Cuba haber incorporado elementos musicales de la isla a la transformación del ragtime en jazz. Sin embargo, las relaciones declinaron desde 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder, expropió sin compensación las propiedades de norteamericanos y, como respuesta, el gobierno de Estados Unidos decretó el embargo comercial. Luisiana intentó mantener las relaciones y el alcalde de New Orleans, Chep Morrison, encabezó una delegación a La Habana que organizó un desfile de Mardi Gras, pero no se pudo evitar la ruptura. A pesar de todo, hechos posteriores mostraron que la ciudad del Mississippi sigue siendo importante para un futuro de relaciones normales. Al amparo de la ley que permite las ventas de alimentos y medicinas, pese al embargo, en 2010 salieron por el puerto de New Orleans 566.400 toneladas de productos agrícolas para Cuba, casi el doble que en 1958.
La historia de las relaciones de Cuba con New Orleans, la ciudad donde ondeó la bandera cubana por primera vez, es apenas un ejemplo de unos vínculos provechosos para ambas partes que fueron víctimas de malas decisiones. Cuba, que viva Cuba. Si quieres conocer más historias de estas relaciones frustradas, suscríbete al canal y apóyanos compartiendo el video y con tu like.